Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. ¿Qué estamos haciendo para controlar esta pandemia? ¿Qué se está haciendo concretamente en Almería? ¿Qué se están haciendo? ¿Cómo se están haciendo las cosas en las poblaciones costeras que sufren la influencia de la inmigración ilegal? Pues miren ustedes, ya se está notando. Y se está notando hasta el punto de que ya autoridades de la Junta de Andalucía están protestando. Vamos a escuchar lo que decía la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Estamos alarmados ante la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Almería. No puede ser que este fin de semana, otra vez, el Gobierno de Sánchez haya dejado a 4 inmigrantes ilegales que llegaron en una patera, que han sido contactos estrechos de un COVID positivo en esa patera, y que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya dejado en las calles de Almería. No entendemos esa falta de responsabilidad y ese cambio de criterio. No entendemos cómo, después de estar trabajando todo el verano, más de mes y medio, coordinado, Gobierno de España con Junta, donde la Junta de Andalucía se encargaba de trasladar a los COVID positivos que llegaban en las pateras a los centros de Inturjoven, tanto de Bizna como de Algeciras, y el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, se encargaba de trasladar los contactos estrechos de esos COVID positivos en esas pateras. No entendemos cómo han cambiado las reglas de juego con nocturnidad y alevosía en estos últimos fines de semana. Esta es la llamada de alarma, porque decía al principio, volveremos a recordar estas declaraciones, decía la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería que están alarmados, pero alarmados porque por este fin de semana llevamos ya 3 fines de semana con contactos directos, con positivos en pateras llegados a Almería que han sido puestos en la calle. Respuesta a estas preguntas y a esta inquietud o a esta alarma, respuesta de la delegación del Gobierno. Antes sí, la Policía Nacional contribuía en momentos puntuales, ahora ya no toca. ¿Por qué? ¿Será por lo que dice la delegada del Gobierno de la Junta? ¿Porque han cambiado las reglas a mitad del partido? Bueno, pues así están las cosas. Hablaremos de esto y de otros asuntos más a lo largo de la tertulia, que ahora presentamos a nuestros contertulios. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Todo correcto. Todo correctísimo. Oye, te tengo que dar la enhorabuena, ¿eh? ¿Y eso? Escucha este programa o ve este programa una cantidad de gente brutal, ¿eh? Hombre, eso ya lo sabíamos. Bueno, no sé, yo como voy siempre tan deprisa y esa nunca... percepción tuya... Bueno, pues que veo que está la gente como muy agitada y como está el mundo partido en dos... Hay mucha agitación últimamente. Sí, el mundo está partido en dos. Entonces tú ahora mismo vas a una barra de bar y dices, yo quiero un café con leche. Entonces la mitad de la gente que hay en la barra dice, muy bien, sí señor. Y los otros te dicen, hijo de tal, no sé qué, que has pedido un café con leche. Pues con eso pasa. Y estoy palpando un seguimiento muy importante del programa, lo cual me satisface enormemente, porque a excepción de mí, el resto de los tertulianos pues son gente muy culta y que exhala una cultura y un conocimiento que eso siempre va a ser sembrar en buen terreno. Como buen almeriense es el hálito oriental. Totalmente. A la hora de exhalar, el hálito oriental. Rafael, hombre, felicidades, Rafael Martos. Muchas gracias. Yo no soy de santo, pero santo. Lo agradezco. Hoy son los arcángeles. Yo me lo tomo por mi cumpleaños, que fue el día 27. Ya, pero bueno, hombre, por favor. Oye, el arcángel... ¿Cuál de los tres? San Gabriel. Gabriel. ¿Rufián? Gabriel. No, el arcángel Gabriel, hombre, yo no sé mucho de la geografía, la vida de los santos y todo eso, pero hay que ser un poquito, en estos tiempos hay que ser seráficos. Entonces, vamos a ver. El arcángel Gabriel, independientemente de que tú no quieras ver las connotaciones que tiene religiosas, fue el que anunció que iba a ser Mahoma el último profeta. Claro, último y definitivo. El arcángel anunciador anunció a María. Exactamente, y a Mahoma también. Jesús, el trabajo que tenía. Y le transmitió al profeta Muhammad el libro sagrado. Muhammad. A Mahoma. A Mahoma. Era entonces una especie de periodista, ¿no? Sí, claro. Anunciando noticias. Por supuesto, claro. Iba anunciando. Bueno, Algunas eran bastante fake. pero bueno. Están de moda las fakes. Sí, pero después de 20 siglos. Sí. Pero bueno, era, hombre,
Sí, que es una prueba de fe, evidentemente. no, pero fíjate en la conexión entre distintas religiones, ¿no? Como, Sí, claro. de hecho, en el Corán, por ejemplo, se cita varias veces a María y a Jesús y tal. Y a Abraham, por supuesto. Ibrahim. ¿Eh? Ibrahim. ¿Eso qué es? Abraham. No te digo yo, si es que me hablan un idioma que yo no Y entiendo. yo decía antes de cultura, si es que aquí tenemos un ejemplo de esto. Una vez le dije yo, enséñame a pronunciar lo de Allahu Akbar. Allahu Akbar. Exacto. Digo, por si me pilla en un momento determinado. ¿Sabes? No, yo te echo un cable. No, O sea, ¿Alá es grande o qué? Claro, es que claro, como estos islamistas terroristas que entran en un supermercado y empiezan a gritar eso, y el que no le responda lo mismo, digo, pues enséñamelo por lo menos, por si me pillan en el Mercadona un día, ¿sabes? Pues, por lo menos que lo sepa decir. Como ¿no? vayan por color de piel. En fin, hombre, ya sabes que en Estados Unidos ha habido recientemente un estudio, de esos estudios tan raros que hacen, ¿no? Y entonces que nosotros somos caucásicos. Yo ya lo sabía, es que la raza nuestra es caucásica. O sea, somos caucásicos, pero que no somos blancos. Claro que no. No somos blancos. O sea, para los americanos, para ese tú estudio. tú tienes que partir de... Solo los del Madrid son blancos. Exactamente, hombre, a mucha honra. Y a veces no tanto, ¿no? Bueno. Pero, no, hombre, tú ten en cuenta que el ser humano de donde parte es de África. O sea, que todo, una parte negra llevamos. Una mezcla llevamos. Sí, es posible. A uno se le nota más que a otro. Sí. No entremos ahí tampoco. De hecho, por ejemplo, y hay estudios sobre eso, muchos gitanos andaluces, los más morenos, suelen ser de origen negro, suelen ser negros que se hacían pasar por gitanos y al final han acabado siendo gitanos, ¿no? En fin, bueno, pues... Oye, a propósito de con lo que has abierto, Sí, vamos a eso. me parece muy interesante. Yo quiero, si me permite, recomendar la visión de un vídeo que ha publicado el radio en su página, en la web, radioalmería.com, un trabajo, lo voy a recomendar porque como no es mío, lo puedo recomendar, de Luis Aracho, extraordinario. El día que vino Jorge Buxadé al puerto, pues luego Luis Aracho pues vio allí unas maniobras, se quedó y resulta que fue testigo de cómo se ponen en libertad con total alegría a las personas que están en el centro de acogimiento. Y bueno, pues ha hecho un trabajo, un reportaje que incluye un vídeo y está en las redes sociales y en la web de radioalmería.com, y creo que merece la pena verlo para que sepamos un poco esto que dice Maribel Sánchez Torregrosa, es decir, no solo que se suelta o no se suelta, que tiene COVID o no, sino qué está pasando con la inmigración ilegal. Es decir, al final ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Porque me da la impresión de que se habla muy poco de esto. Bueno, pero la Lo pregunta que no sería... se leen es las leyes, quizás, ¿no? Y no se quieren saber. No se lee en Yo general, también. o sea, tampoco... No, pero es que, a ver, lo que dice la delegada del gobierno no lo dice todo, y si dice todo lo que sabe, yo creo que debería saber un poquito más. Por ejemplo, a ver, ¿por qué no se transporta a estos inmigrantes a los centros que deberían ser llevados, a los que ella ha dicho? ¿Está cerrado? No, esos no están cerrados, esos están abiertos. El problema es que están llenos. ¿Y cuál es Están saturados. ¿Cuál es el problema? El problema también es que la policía ha dicho que ellos ya no transportan ni uno más. Digo, la policía. ¿Pero a qué centros te refieres tú? La policía. Los que están saturados son los CAES estos, los CAES Claro. estos, y a los centros de internamiento de inmigrantes los cerró el gobierno. Sí, pero te digo, ha dicho la delegada el transporte a los 2 centros de Inturjoven. Ah, bueno, ya. Vale. A los provisionales, digo. A los provisionales. El No de hay nada más Biznar definitivo y en que lo Granada y el de provisional. Algeciras en Sí. Cádiz. Entonces, ¿cuál es el problema? El primero es que la policía ha transmitido a sus órganos superiores que ellos ya no transportan ni a ninguno más, porque no es su función transportar. Que ellos no son taxistas de nadie, ¿no? Entonces ya hay un problema. Ese no es tanto de el problema ahí del subdelegado es cómo Eso no lo deshacerse. dice, pero perdona, eso no lo dice la Policía Nacional. Sí, eso lo dice la Policía Eso lo dice Nacional. el gobierno de España. No. Lo va a decir la policía. La Policía Nacional dice que esa no es su función y que como no es su función no tienen por qué hacerla. Entonces, ha llegado un momento en que los policías se han hartado y cuando lo porque hacían, porque lo ordenaba el gobierno de España, porque lo han hecho en contadas ocasiones. en el mes de cuando abril sí hecho. lo hacían, porque lo ordenaba el gobierno de Sí. España.
Y ahora dice la Policía Nacional, autonómicamente... Pero vamos a ver, si eran los mismos los que gobernaban en Madrid y los mismos los que gobernaban en la Junta, y antes se hacía y ahora no se hace... ¿Por qué? Ya digo, la respuesta del subdelegado del gobierno es la es que ahora no policía toca. la que ha dicho que ellos no siguen siendo taxistas de nadie, y menos de gente que puede tener COVID. Pero Rafa, eso por perdona, una parte. un pequeño inciso. ¿Qué ha pasado cuando algún alto mando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hace mucho tiempo se ha revelado y ha dicho que no hacía determinadas cosas? ¿Qué ha hecho el ministro Marlaska? Sí. Pues solucionar esa pequeña rebelión. Yo creo que si esto partiera de la policía se solucionaría rápido. No, porque la policía tiene razón. Con lo cual, ¿cómo le impones tú a la policía que haga un servicio que no tiene que hacer? Por supuesto, si ahí estamos de acuerdo. Vamos a ver, ese Rafa. transporte debería hacerlo, a lo mejor, no sé, un servicio de seguridad privado, o tendría que hacerlo... Vamos a ver, porque, un policía nacional con una además, mascarilla, perdona, con una mascarilla y unos guantes no es puede que, llevar es un que contagiado. No puedes tener a esta gente con la ley en la mano, no los puedes tener encerrados. No puedes, porque no han cometido ningún delito, han cometido una falta administrativa. Una vez que pasan 72 horas bajo la supervisión de la Policía Nacional, esa persona ya no la puedes tener vigilada. Y cuando los tienes en un centro de Inturjoven, o en un CAE, cuando los tienes ahí, esa gente es muy libre de salir por la puerta e irse. Se te olvida una cosa, ¿eh? De acuerdo, pero perdona. Hay algunos contagiados por COVID-19. Pero espérate. Sí, a eso sí los puedes controlar. Ah, vale. Claro. Me estoy refiriendo... Pero es que ya habla de los que no han controlado y se han puesto en la calle. 4 en concreto citados. Está hablando de los que han estado en contacto con un positivo... Estrecho. Claro, en un contacto estrecho con un positivo y no sabes si están contagiados o no. Pero es que esos señores tienen que guardar cuarentena obligatoria. El que ha estado en contacto con un positivo tiene una cuarentena de 14 días obligatoria. Claro. Pues no Una la están cuarentena, cumpliendo. pero no una detención. Bueno, Es sí, nadie ha hablado de detener. Esta señora está denunciando que porque están en la calle. Claro, es que por eso te digo... Sí, A ver, si tú ahora llegas, si tú te suena el teléfono de casa y te llaman del centro de salud. Soy Mari Carmen, rastreadora. Don Rafael Martos, sí, soy yo. Pues nos acaba de decir su vecina del Quinto que estuvo esta noche cenando en su casa y esta mañana ha dado positivo por COVID-19. Usted tiene que estar 14 días en su casa encerrado. Claro. Pues sea usted inmigrante o sea usted el lucero del alba. Si es que tiene que estar en su casa. Y estos señores no están en su casa, están en un centro y de repente los ponen en la calle. Tendrán que llevarlo a algún sitio que no se mezclen con la gente. Vamos, yo veo que la policía actúa de una forma muy estricta en otro sentido. A una chica que estaba practicando surfing en una playa de Cantabria. ¿Eso es legal? La policía la detuvo porque tendría que estar guardando cuarentena en su casa. Y sin embargo fue a hacer surfing. Entonces, bueno, pues... Ahora ya me he enterado lo que estaba haciendo la chica. ¿Eh? Es que antes lo has dicho que no... Es que eres muy... English. En fin, ese es el tema. Entonces, lo que no se puede es poner alegremente a contactos estrechos de positivos en una patera que han llegado, han cumplido no sé cuántas horas o no la han cumplido, no lo sé, que me parece... y que no solamente ha pasado este fin de semana, a lo cual se refería Maribel Sánchez. No se trata de este fin de semana, se trata del anterior y del anterior. Que tengamos algunos constancia de casos ciertos que se han producido de gente que ha salido a la calle. A mí me gustaría lanzar y en contacto con un mensaje de cierta tranquilidad, sí, porque pateras en estas circunstancias han llegado también cuando había confinamiento, han llegado en agosto, han llegado en julio, han llegado en junio, han llegado en marzo, han llegado en abril, en mayo. No es la misma cantidad, ¿eh? En marzo no llegan igual que en agosto. No, pero te quiero decir que han llegado, y ha llegado gente contagiada, y fíjate las curvas que hemos tenido de contagio. Es decir, que a mí me preocupa, yo lo dije el otro día, que a mí, claro que me preocupa. Lo que sí entiendo es que se ha perdido y se sigue perdiendo un tiempo estupendo para solucionar problemas como este. Es decir, hay un conflicto, estamos viendo un conflicto. La Junta de Andalucía dice, está pasando esto por estas razones. Desde el gobierno central dice, está pasando esto por las otras razones. Bien, vale, sentaros, lo habláis y buscáis una solución. Bueno, es que pero tampoco es tan complicado. La solución estructuralmente ya está constituida. Vamos a ver, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, que son los intervinientes en este asunto, ¿de quién depende? De la Junta.
Junta de Andalucía o del Gobierno central? El Gobierno central. Todos del Gobierno central. Si el Gobierno central no pone las medidas necesarias, no aplica las medidas necesarias para evitar que las costas de Almería sean un coladero, como están siendo, porque, ojo, durante el confinamiento, en abril y en mayo, aquí no había ni un barco en el horizonte. Y en la radio náutica, silencio total. No había ninguna actividad. Eso sí, todos los días las patrullas de la Guardia Civil. Guardia Civil patrullando, Salvamento Marítimo patrullando para no hacer ningún rescate. Que no son rescates, porque no son rescates, son traslados. Y habría que preguntarse, ¿qué medidas pone el gobierno a través de la Guardia Civil, a través de Salvamento Marítimo, a través de aduanas, a través de lo que sea menester, para evitar que se estén haciendo los transbordos desde embarcaciones nodrizas? Y después, ahora la última técnica que hay es en motos de agua. Están arribando a la costa en motos de agua, porque salen de embarcaciones nodriza que la llevan claro, como el desembarco es rápido, es fulminante, pues oye, y cuando eso lo están haciendo los narcos. O sea, están dedicando las lanchas que tienen con lechuga. Sí, claro. Las lanchas que tienen las están utilizando para transportar inmigrantes porque les está resultando más rentable que el hachís. Exactamente. Y yo haría una pregunta inocente, cargada de inocencia, que es: el gobierno, si no controla esto, ¿por qué es? Solo se me ocurren dos razones: porque no quiere o porque no sabe. Porque le interesa. Es porque no quiere. No, le interesa hacer lo que está haciendo. Vamos a ver, yo no tengo pruebas materiales, pero sí tengo una plena percepción personal de lo que está ocurriendo. Aquí en Andalucía, cuando tú y yo éramos obligados a llevar mascarilla por la calle o en cualquier sitio, mascarillas, siempre mascarillas, obligados, y si no, multa. En el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto internacional de Barajas, no era obligatorio. ¿Por qué hace eso un gobierno? ¿Cómo permite eso un gobierno? El gobierno, aquí que se habla tanto de los brotes, los rebrotes y de la reescalada, etcétera, etcétera, aquí nunca hemos tenido una desescalada. El gobierno únicamente lo que ha sido, pues muy precavido a la hora de estudiar cuál sería el escenario final del desconfinamiento. El desconfinamiento tendría que terminar algún día, pero si no tienen ni los test ni las pruebas suficientes realizadas para saber el volumen general, real que ha habido de contagios, tú dices, bueno, que desescalen, hacemos una nueva normalidad, invitamos a la gente a que salga a la calle, reactivamos la economía, por esa parte vamos a evitar críticas de los bares, los restaurantes, que claro, estaban arruinados, tendrían que asomar un poco la cabeza y resurgir un poco económicamente. Eso era una carga que se evitaba el gobierno, se quitaba de encima el gobierno. Pero sabía perfectamente que lo que iba a haber era una recaída. Porque si tú en el mes de enero te vas y te bañas en el Golfo de Kemi o en el mar de Barents, seguramente si llevas un resfriado o llevas una gripe, pillará una pulmonía, ¿sabes? Y eso es lo que nos ha pasado. Estábamos muchísimos contagiados. Había muchísima gente contagiada. No daban las cifras, evidentemente, porque no había test. Y aún sabiendo que esa era la circunstancia real que estaba ocurriendo en España, los invita a que salgan a la calle y que hagan vida normal. ¿Para qué? Y ojo, y te quitas la responsabilidad de encima. Y se las endosas, se las endilgas a las autonomías. Y son las autonomías las que ahora tienen la responsabilidad de gestionar en la reescalada, o la desescalada, la nueva normalidad, o lo que sea, los palabras y las imbecilidades que se inventan. Pero todo era a conciencia de lo que iba a suceder. Cuidado con la estrategia, Antonio, que al final casi siempre se vuelven en contra. Sí. Porque yo no sé si hay alguien ahora mismo que pueda asegurar que el gobierno no se vaya a ver obligado, por ejemplo, a confinar Madrid. Claro. Y entonces ya me dirás tú cómo explican toda esta maniobra que acabas tú de contar. Es decir,
¿cómo explican que efectivamente le hemos devuelto la responsabilidad a las autonomías para tener que volver Porque ha a fracasado. cerrar Madrid nosotros? Claro, Sí, porque ha fracasado la autonomía. Porque La ha autonomía de fracasado Madrid el ha gobierno fracasado. del PP de Madrid. Claro, ha Sí, fracasado el PP de Madrid. pero Sin pero embargo, quien ha devuelto la responsabilidad a las autonomías ha sido el gobierno central. claro, Claro, pero claro. es como todo. Si tú le das libertad a tu hijo, pero si tu hijo no sabe utilizar esa libertad en condiciones, No, pero no tira de la solamente eso, cadena. O sea, pero quiero también decir que añade que las autonomías no tienen capacidad legal, legislativa, como para poder hacer un confinamiento. A mí aunque estoy en parte de acuerdo con tu argumento, a mí me da más la sensación de que la situación actual que estamos viendo, ahora afortunadamente parece que todo va bajando lentamente, pero parece que va bajando. El pico que hemos tenido, digo pico, hombre, las curvas no tienen pico, pero bueno, el punto álgido Sí. de la curva, yo creo que se ha debido básicamente a que no existía ese comité de expertos científicos para asesorar en la desescalada. Nunca ha existido. Claro, Era nunca mentira todo, era. nunca existió. Entonces, ¿qué ocurrió? Y lo tenemos todavía reciente el tema. Resulta que nos dijeron, son 3 fases. La 0, la 1, la 2, la 3. Dice, pero no eran 3 fases, son 4. Sí, claro. Ya por ahí empezaron con problemas, ¿no? Luego, esto va a durar 2 semanas. Bueno, al final no eran 2 semanas, al final eran, en unos sitios a la semana te pasaban de fase, en un sitio se hacía por provincia la desescalada, en otro se hacía por comunidad autónoma, en otro se hacía por distrito sanitario. ¿Y recordáis cómo fue el final de esa tercera o cuarta fase? Acabamos todos 15 días antes, entre los que habían pasado, los que iban a pasar, los que tal, los que ya da igual. Sí. Entonces, quiero decir que no se Todo menos controló. Madrid, ¿no? ¿Qué? Todo menos Madrid, ¿no? Creo que fue. No, Andalucía Madrid, fue de las no, primeras. Madrid fue también rápida. Sí, fue en el rápida porque último ya te digo tramo. que mientras que en Andalucía volvimos a ponernos la mascarilla obligatoriamente, en el aeropuerto de Madrid no obligaba el gobierno a llevar mascarilla. Claro. Es de locos. Pero o sea, yo- en el aeropuerto donde entran y salen, bueno, y no te digo nada, en el metro, en el transporte público supermasivo que tiene Madrid, en horas punta, que aquello ha sido un nido de contagio tremendo. Cuando hay una situación tan grave, tan importante y tan trascendente, o interviene el gobierno, porque para eso es el gobierno de España. Yo veo a Boris Johnson, Boris Johnson, o veo a la canciller Merkel, Pero ¿sabes? vete al país que quieras del mundo. Sí, al que quieras, menos que quiera. España. Menos en España. En España aquí es un refrito de autonomías, ¿sabes? Y el gobierno no está para nada. Pero aparte, Eso- ¿cuántas comunidades tienen policía autonómica, por ejemplo? No, pero si es que ese no es el Bien, problema. pero si tú quieres controlar a la gente, tendrás que utilizar las fuerzas de seguridad. Pero vamos a ver. si Madrid es que- tiene policía autonómica. pero Madrid no si es que tiene el policía problema- autonómica, si tiene es que el policía problema- municipal. Claro, No, como todos los pueblos de España, Claro, claro. y la Algunos tienen policía y local. Policía Nacional y Guardia Civil, o sea, como todos, pero Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil solamente pueden intervenir cuando el gobierno les dé el placer. Dependen del ¿Sabes? gobierno. Claro, es que dependen del gobierno. pero yo es Por que eso creo- la comunidad autónoma lo que pide es ahora ayuda a la policía, al gobierno, para que movilice a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Ejército, a la UME, porque es que eso no está en sus manos. Es que no tienen capacidad ni administrativa ni jurídica para poderte obligar a hacer unas cosas que solamente te puede obligar el gobierno una vez que lo aprueben las Cortes. Claro, es que pero- claro, es que esto es así. Estamos en una democracia que Pero- tiene un No, reglamento. Pero vamos a ver, si es que yo creo que el problema está, y yo en ocasiones he dicho que el problema aquí no son las autonomías, sino el gobierno central. Por supuesto. Porque aquí hay una ley de sanidad, pero al margen de la ley de sanidad hay una cosa que es muy clara, y es que situaciones de pandemia, y creo que esta es una, el control total del tema corresponde al gobierno central. Para eso está el Ministerio de Sanidad. Es que si el Ministerio de Sanidad no está para controlar y coordinar los trabajos de las comunidades en una situación como esta, para coordinar desde la compra de material al extranjero, que ya vimos el éxito que tuvieron, a tomar medidas comunes, porque bueno, pues tú en un ayuntamiento, el alcalde puede decir, venga, cierro o no los parquecitos infantiles. Bueno, pues a lo mejor hay sitios en los que hay que cerrarlos y otros en los que no.
como otro tipo de medidas que se ponen, como en los colegios. Hombre, habrá colegios que tengan que tomar unas medidas, otros otras, unas comunidades uno, porque hay cosas que claro, cada pueblo es distinto. Entonces, fíjate, penúltima medida que se ha anunciado, solamente se ha esbozado, que nadie lo tome esto como una medida, es simplemente que se está hablando de ello, se está argumentando que posiblemente en un supuesto en Andalucía que llevemos la mascarilla hasta en casa, dentro de casa, con nuestra familia. Yo no me imagino haciendo según qué cosas con la mascarilla, pero en fin. Que somos la policía, está usted con mascarilla, espérese que le abro, que estoy en bata. Y luego, en Guatiné. Bueno, y luego que también se habla de limitar la presencia en la misma vivienda de 6 personas como máximo. A mí, entonces, claro, si estrechan más me fastidian, que somos 6 en casa. Si como estrechen un poquito más, pero ojo, te tengo que mandar a uno para tu casa. Que nadie lo tome como que es una medida, sino que se está hablando de eso, coño, que lo está diciendo el consejero de salud de la Junta. Yo fiándome absolutamente de lo que dices, quiero escucharlo de su boca. Ya. Quiero escucharlo, porque me parece una medida, digamos, tan sorprendente que, y en el entorno que tenemos de la veracidad de los medios de comunicación en general y algunos en particular, a mí me gustaría escucharlo de su boca para quedarme tranquilo. O sea, yo es que soy así de desconfiado. Mira, es que cualquier disparate puede surgir ya, porque mira, después de haber tenido la experiencia, la amarga experiencia del peor gobierno para gestionar la pandemia, como es el gobierno social comunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que no ha visitado ni una residencia de mayores, etcétera, etcétera, donde haya habido muertes a punta de pala, ha sido una cosa realmente escalofriante. Bueno, si no te dicen ni el número de muertos como consecuencia de la pandemia, que ya deben de ir más de 53.000, si todo esto está abochornando al resto del mundo, no digo de Europa, sino que ya medios de comunicación de allende el Atlántico, es que estamos hablando del New York Times, estamos hablando de periódicos de Centro Europa, estamos hablando y todo el mundo que están diciendo cómo es posible que los españoles hayan aguantado lo que les ha hecho este gobierno. Es que este gobierno es un gobierno que, hombre, está cometiendo una serie de, no de fallos, de dejación, de inoperancia, de inutilidad. No, es que creo, a ciencia cierta, tengo mi convicción personal. No tengo pruebas materiales para ello, pero sí tengo convicción personal de que algo de voluntad le ha puesto para que estemos en esta situación. Lo cual, Antonio, esa concatenación de errores a la que te refieres contrasta enormemente con la cualificación personal de todos y cada uno de los miembros del gobierno. Es realmente sorprendente, pues gente pues, de la talla del señor Ábalos o de la señora Irene Montero, ya no está en el gobierno, pero... No te esperas esa gestión de alguien como... No, te esperas algo mucho peor, es decir, son gente de una brillantez personal, por no citar ya la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, la señora Lastra, que... quizás su gerencia personal amistosa debiera repasar un poco la historia del estamento jurídico español, porque parece que tiene un poco de líos con las fechas sobre el Código Penal y el Código Civil, un poco que se ha hecho un poco, si tuviera cacharro se lo habría hecho un lío, francamente. Sí, qué barbaridad, chico. Es la que decía que tiene un Código Penal de hace 200 años. Sí, 200 años. Además fue Belloc, ¿cuánto hace de Belloc? Belloc es de González. Ya, por eso es te de digo. Felipe González, pues década de los 90... 20 muchos, ¿no? 27 o 28 años a lo mejor, sí, puede ser pequeño. Bueno, en fin. Pero bueno, insisto, es que es verdad lo que dices, es decir, y yo a veces me sorprendo no ya de la capacidad de aguante, ojo, que hay españoles que sí, pero también hay muchos españoles, insisto, nosotros decimos esto en este momento y yo me cachondeo sobre la preparación profesional de los señores que integran el gobierno, me cachondeo aquí, en este momento, aunque sea una tele pública, me cachondeo. Y hay señores que ahora mismo estarán muy ofendidos porque me estoy cachondeando y estarán diciendo, ¿qué hace este tío ahí? Poniendo en duda la valía de un señor como Ábalos, con lo bueno que era cuando era portero de discoteca, o de Irene Montero, que era una magnífica cajera de supermercado. Hay gente que sigue pensando, aunque nos cueste trabajo creerlo, que este es el mejor gobierno que podemos tener. Bueno, pues a lo mejor los equivocados somos nosotros, o yo en particular. Precisamente hay alguien que piensa como tú. Vayamos a él. En el último aserto de que este es el mejor gobierno que España puede tener. Se llama Rodrigo Sánchez. ¡Oh!
Oh. Rodrigo Sánchez Haro, Qué sorpresa me ha dado. Aplauso. íntimo de Víctor. Bueno, pues él tiene su teoría. A lo dicho por la delegada del Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía, pues también responde Rodrigo Sánchez Haro con otra argumentación. La argumentación es que tenemos el mejor gobierno que podríamos tener los españoles actualmente, con Pedro Sánchez al frente. Y, por supuesto, que en Andalucía todo se hace rematadamente mal. ¿Cuándo parece ser, Rafa, que la curva se está doblegando la curva? Hombre, a ver, a mí es que me llamó la atención cuando el domingo empezó a decir que lo mal que estamos y que Juanma Moreno ha estado durmiendo el sueño de los justos. Digo, vamos a ver, pero si van bajando los casos. Quiero decir, si ese mismo argumento me lo dices un mes antes, sí, cuando va subiendo, pues dice, hombre, cuando nos soltó a la autonomía Pedro Sánchez, claro, dice, bueno, hombre, a ver aquí qué se está haciendo en cada sitio, y también habría que ver por qué llegamos, cómo llegamos al confinamiento, en fin, ¿alguna teoría de por qué las ruedas de prensa de Rodrigo son ahora los domingos? ¿Los domingos? No sé, ¿tiene que ver algo con el fútbol o algo de eso? No, una figura novedosa. No. ¿Hay alguna final de la UEFA o algo? Lleva haciendo ruedas de prensa los domingos bastante tiempo, ¿eh? Yo diría que en torno a casi un año, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿por qué? Sí, cualquiera que conozca la estructura de los medios de comunicación en general, y en Almería en particular, sabe de la... A ver, cuando convoca... Los que estamos aquí hemos convocado muchas ruedas de prensa. Al menos tú y yo, seguro. Y yo ninguna. Tú no. Bueno, pues nosotros hemos convocado muchas ruedas de prensa. Normalmente cuando convocas una rueda de prensa, intentas poner todos los medios para que vaya gente, porque de lo contrario no la convocas. No, porque ese no es el objetivo. Ahí es claro, es que no eres tonto. Es decir, ¿para qué demonios convoca una rueda de prensa? Es decir, convoca gente que sabes que no va a ir un domingo. Claro, porque como bien sabéis, eso significa que no va a ir casi nadie. Pesados que preguntan cosas raras. Casi nadie, y que encima, claro, como es domingo, hay poca información, pues casi una nota que mandes te la dan a página completa con fotogramas. Son siempre exactamente una foto. Entonces, fíjate, y lo que hace de rueda de prensa, hace una nota directamente. Un día normal. No, pero hace un discurso y tal, y cómodo, porque no va a tener... Me parece tan ridículo convocar en una sala de prensa, en este caso del Partido Socialista, y entonces que estés tú en tu atril y estés hablándole a tu jefe de prensa porque no hay nadie más. Me parece una ridiculez supina. Bueno, pero después tiene eco, lógicamente, porque tiene difusión. Eco tiene, porque como no hay nadie en la sala de prensa, pues hay eco, efectivamente. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues eso lo vamos a ver después de la publicidad, para hacer sufrir un poquito a Víctor. Bueno, pues ahora veremos enseguida las declaraciones de Rodrigo Sánchez Haro criticando la gestión en la pandemia de la Junta de Andalucía. Enseguida volvemos. Hasta ahora.